las medidas adoptadas por España, que las pueden ver en este gráfico, en dos grandes bloques. Un primer bloque en medidas focalizadas en las empresas y un segundo bloque a la derecha en medidas focalizadas en las personas. Y por sintetizar, diríamos que las medidas focalizadas en las empresas básicamente se agrupan en dos grandes bloques. Bueno, aspectos relacionados con el aplazamiento en el pago de impuestos o bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, primer gran bloque, y el segundo gran bloque es un programa de avales, no de financiación, de avales del ICO por importe de hasta 100.000 millones de euros, de los cuales solo se ha aprobado hasta ahora un primer tramo de 20.000 millones. Desconocemos cuándo llegarán los siguientes tramos y qué condiciones tendrán esos tramos que faltan por asignar todavía. En cualquier caso, sí que ya tenemos algo de información de cómo está evolucionando estos primeros tramos. El primer tramo está prácticamente, por la información que tenemos, colocado, pero también lo que se nos dice es que los bancos, que son los responsables de canalizar esta financiación a las empresas, han sido de alguna forma escrupulosos, lógicamente, en su labor en la concesión del crédito y, por lo tanto, que ha llegado ese crédito pues a las compañías que presentan mejor estructura financiera y las que realmente presentan la peor, que son las que necesitan probablemente esa financiación, pues parece que tienen algo más de dificultades. Adicionalmente, dado que el propio programa avalaba también las refinanciaciones, la banca ha tendido más a conceder refinanciaciones que créditos nuevos, porque es una forma de avalar parte de su cartera, sobre todo en un contexto de aumento de morosidad, lo cual, pues hombre, tampoco es algo bueno. Hubiera sido mejor que gran parte de la financiación hubiera sido financiación nueva. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que una parte relevante de la financiación no está siendo barata, básicamente por dos motivos, porque las entidades financieras están traspasando a los clientes el coste del aval, que se cifra entre 20 y 120 puntos básicos, y adicionalmente en un contexto de mora los costes de financiación aumentan y por lo tanto eso se está reflejando también en los tipos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por lo menos en este primer tramo este programa no ha fluido todo lo ligeramente o lo rápidamente que hubiese sido necesario hacia nuestras empresas. Con respecto a las medidas de las personas, son medidas fundamentalmente de corte social, que tienen mucho valor y que son absolutamente necesarias, ¿no? Por destacar algunas, bueno, pues aprendiendo de las crisis pasadas, pues la reducción o la eliminación de los desahucios, o la moratoria en la deuda hipotecaria para aquellas familias en riesgo de exclusión o con severos problemas financieros derivados de la crisis del COVID-19. O medidas de apoyo al poder adquisitivo, como son poder disponer de los ahorros en los fondos de pensiones adelantadamente, el aplazamiento del pago en determinados tributos, etcétera. Medidas, como digo, absolutamente necesarias en un momento de dramática crisis como la actual. Quiero detenerme un segundo en una de las medidas que creo que, teniendo buenas intenciones, puede tener consecuencias negativas, que es la protección del empleo. Las medidas que adoptó el Gobierno de protección del empleo han ido focalizadas básicamente en establecer barreras al despido. Eso está bien, pero está bien en el corto plazo, porque puede ser que en el corto plazo tú logres de alguna forma proteger el empleo, pero al final las cosas caen por su propio peso y si tú a una compañía le impides despedir, pues la estás abocando a un concurso de acreedores y por lo tanto igual es peor el remedio que la enfermedad, porque puedes enfrentar una situación que podía haberse solventado con cierta parte de despidos, bueno, pues puede devenir en el cierre de la compañía y en la aparición de mucho más desempleo que el que inicialmente estaba previsto. Estará por ver qué consecuencias tiene, pero yo creo que hay que ser cuidadoso con ese perfil de medidas. En la parte de abajo de la transparencia tienen un gráfico que dimensiona cuantitativamente las medidas adoptadas por cada uno de los países o los principales países de la Comunidad Económica Europea con respecto a su PIB. Y en ellas podemos ver cómo España, que está en un recuadro rojo, pues bueno, no destaca especialmente porque las dimensiones de sus medidas sean realmente importantes. Destaca, por ejemplo, como pueden ver, Alemania, en donde su plan de avales ha alcanzado el 32% del PIB con respecto al 9% en el caso de España, o el 15% en el caso de Reino Unido, o el 12% en el caso de Francia. Con respecto al resto de medidas más focalizadas en aplazamientos
o más de alguna forma que tengan impacto presupuestario inmediato, de nuevo nos situamos claramente por debajo del resto de Europa. Y por lo tanto, esta transparencia lo que refleja es que, si bien las medidas están ahí, parece que por lo menos comparativamente con el resto de países de Europa se quedan cortas en su dimensión, habida cuenta el problema que afrontamos. Y yo no creo que se encuentren cortas porque el gobierno quiera ser timorato en esa toma de decisiones. Bien al contrario, creo que se quedan cortas porque probablemente no puede tomar medidas que vayan mucho más allá como consecuencia del pobre espacio fiscal que les explicaba en una transparencia anterior que tiene España como consecuencia de partir de una situación de alto endeudamiento. En consecuencia, en nuestra opinión, la solución o el apoyo al problema tiene que venir de Europa, sin lugar a dudas. Solo de esa manera lograremos financiar la salida de esta crisis